¿Qué es la lengua geográfica? La glositis migratoria benigna es el aspecto geográfico, el aspecto como de mapa en algunas lenguas que vemos en pacientes, pero que no es grave, pero puede estar relacionado con diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. En el podcast de Soy Pro hoy inauguramos una serie de episodios que van a ir viniendo sobre preguntas y respuestas, dudas que nos hacen profesionales que siguen nuestro podcast como esta, que es seguro de un profesional de la salud, porque es la primera vez en mi vida que escucho esto de lengua geográfica. Un mapa que indica que esto es una mala señal, como las líneas de la mano. Podemos hacer broma, ¿eh? A lo mejor es de alguien que tiene una lengua geográfica y le está agobiando y nunca nadie le ha dado respuesta, a lo mejor. Pero no, es muy posible que sea de un profesional que nos pregunta si podemos hacer algo. En realidad la pregunta, ¿no?, que nos hacían llegar era ¿qué podemos hacer con una lengua geográfica? En realidad lo que debemos que decir es que puede ser indicativo de nada realmente. O sea, puede ser, incluso puede tener una tendencia incluso genética en algunos contextos y que no genere, que sea totalmente benigno. Pero es verdad que hay algunos contextos que se pueden relacionar con estos aspectos en formato mapa que puede tener la lengua y que pueden ir desde contextos que tienen que ver con afectación de nuestras mucosas, por ahí que preguntaba por las mucosas, si podía tener que ver, sí, una afectación de la mucosa estomacal o esofágica por ese sistema común de mucosas que acaba afectando a todo el organismo, igual que podemos tener un sangrado de encías, también nos puede dar un aspecto de lengua tan particular como una lengua geográfica. Podría tratarse una disbiosis, tanto oral, estomacal o un intestino delgado, o podría tratarse de deficiencia de diferentes micronutrientes, como podría ser falta de hierro, falta de zinc, falta de B12, ácido fólico o riboflavina, por ejemplo, que están detrás en mayor o menor medida, de estos aspectos o de estas alteraciones en boca. No solo aftas, llagas o inflamación de las comisuras, sino también mayor aspecto de lengua geográfica. No son los dientes marcados, ¿eh? No son los dientes marcados, sino que es un aspecto pues, de lengua, como digo, como si fuera un mapa de esa lengua que ha perdido incluso pigmentación en algunas zonas. Ni duele, ni escuece, ni pica, ni molesta. Te iba a preguntar, nada. No tiene por qué dar ningún tipo de síntoma. Entiendo la pregunta de esta persona, de esta compañera o este compañero que ha visto el podcast, porque muchas veces, a veces el paciente puede venir con esa idea de ¿podemos solucionar esto? Y siempre la respuesta debería ser, bueno, te lo han valorado y te han dicho que es benigno, ¿verdad? Sí, me han dicho que es benigno, pero me gustaría ver si lo podría solucionar. Digo, bueno, si hay algún factor que pueda estar relacionado, como todos estos que hemos comentado, es posible que cambie la lengua. Pero si no hay estos factores relacionados y es que es así tu lengua, evidentemente vamos a modificar muy poco el aspecto de esa lengua. Hay que dejarlo muy claro. En la mayoría de casos los que yo he visto, nunca venían por principal motivo de consulta relacionados a la lengua geográfica. Era una masa más. Y a veces se sorprenden cuando, oye, hemos tratado la mucosa, hemos tratado un helicobacter, hemos tratado una disbiosis en el intestino y mira, te sea la lengua y me dicen, me ha cambiado la lengua. Digo, bueno, oye, pues añadido a los beneficios que hemos podido generar. Porque hablando de intestino, que muchas veces es el origen de tanto, nos hacen una pregunta, si la mucosidad en la garganta sin reflujo puede tener que ver con el sistema digestivo. Y es muy buena esta pregunta porque en realidad no hace falta tener reflujo como dolor, escozor o calor para tener en realidad reflujo. Puede ser un reflujo solapado, un reflujo silente, que la única manifestación pueda ser sensación de moco en garganta. Conozco así. Claro. O a lo mejor simplemente tos seca, tos recurrente. Las dos cosas. Esa tos después de comer. Acabo de comer y tengo un pequeño ataque de tos. Y a veces es con una comida, a veces un poco más copiosa, en la que ha habido algo de alcohol, en la que ha habido un café de mala calidad, a lo mejor acabando la comida. Y dice, ostras, esto normalmente no me pasaba, pero debe ser que me estoy constipando. Y en cambio es una tos seca que no genera excesiva mucosidad y puede ser síntoma de un reflujo, entendedme, un reflujo solapado, un reflujo que no da síntomas como los síntomas que queremos encontrar en consulta. Nosotros queremos encontrar, como esta persona que nos hacía la pregunta, el dolor, el calor, el escozor en la garganta, la molestia, ¿no? Digamos, la sintomatología más franca. Pero en cambio, lo que tú estabas diciendo, sensación de moco que no baja, ni que sube, ni puedo sacarlo. De buena mañana, a veces, incluso ¿no? Mañana. ¿Hay gente? Sí. O la tos o el eructo, por ejemplo, constante, puede ser una sintomatología de que a nivel estomacal o a nivel esofágico no estamos del todo bien. Por tanto, sí, la respuesta sería podemos tener sensación de moco en garganta y en realidad ser
un tema de reflujo que no está manifestándose como nos gustaría o como lo identificamos de una manera más clara. ¿Butirato o glutamina para una enfermedad inflamatoria intestinal? Me interesa. Pues aquí habría muchas respuestas, a lo mejor en función a quién se la haga. Voy a intentar ser lo más neutro posible y voy a intentar ponerlo en la piel de varios profesionales o de varios terapeutas. Yo de entrada no los confrontaría, no elegiría uno u otro, va a ser en función del contexto. Pero es cierto que esta pregunta de este profesional, de esta compañera o este compañero, viene también de nuestro episodio del podcast, creo que fue el segundo o el tercero, sobre suplementos para mucosas, y hablamos de que la glutamina es un sustrato energético para los enterocitos, por tanto intestino delgado, y en cambio el butirato tiene más que ver con los colonocitos. Entonces podríamos decir, bueno, Carlos, entonces va a depender del grado de afectación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Podría ser, pero me gustaría ser un poco más preciso en este contexto. Como digo, no los confrontaría. Yo creo que la glutamina, en un contexto donde haya síntomas de permeabilidad intestinal, donde haya síntomas asociados a esa enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, a nivel de estómago o a nivel de intestino delgado, sintomatología también extradigestiva, la glutamina puede ser útil. Si hay una enfermedad inflamatoria intestinal, hay un contexto inflamatorio, no daría nunca dosis altas, daría dosis de 1, 2 gramos en cada toma, máximo 4 o 5 gramos al día, porque sabemos que la glutamina es sustrato energético para también macrófagos y linfocitos, por tanto podríamos pensar que podríamos aumentar la actividad inflamatoria, por tanto no daría dosis altas. Y también deberíamos tener cuidado si estuviera Maika Carrillo aquí, por eso depende de quién le hagas la pregunta. Maika pondría mucha atención a, ojo, porque determinados contextos disbióticos asociados a enfermedades inflamatorias intestinales utilizan la glutamina, esas bacterias, como sustrato energético y pueden generar más inflamación. Por tanto, si le damos glutamina a alguien que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal en modo, digamos, activo o en ese momento en el que nos está consultando con una calprotectina alta, le damos, a pesar de darle dosis bajas de glutamina, experimenta más hinchazón, más malestar o más inflamación, se la quitamos, porque a lo mejor es posible que la propia disbiosis que tiene asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal esté haciendo que se aproveche de la glutamina. El butirato para mí es más neutro en el contexto de inflamación intestinal. Lo daría siempre. Si estuviera aquí Margan Giff, profesora también de nuestro máster, diría que como hay en algunos estudios en modelos animales que por la capacidad que tiene el butirato, digamos, antioxidante, puede retrasar el crecimiento del tejido, ¿vale? Eso es bueno para evitar la proliferación de tejido, pero esto en algunos estudios hablan, son estudios in vitro, por tanto hay que ponerlos entre comillas, hablan de que cuidado con la regeneración de las lesiones. Por tanto, si tuviéramos una inflamatoria intestinal con un sangrado, si estuviera Marga aquí respondiendo, nos diría, cuidado, el butirato me lo guardaría para cuando ya no hubiera sangrado. Personalmente lo he utilizado también cuando ha habido sangrado y he tenido efectos también muy positivos y muy moduladores de la inflamación a nivel de colon. ¿Cualquier butirato o hay formas? Digamos, la manera, por ejemplo, tenemos que intentar la tributirina, lo he dicho bien, si no me equivoco. Tributirina. Sí, es la... Siempre tengo dudas cuando pronuncio, cuando digo, mira que digo nombres raros, y siempre con la tributirina tengo dudas. En formato de tributirina es el que va a ser más efectivo y deberíamos escoger algún laboratorio que nos permita que llegue al colon y ahí también tenemos que fiarnos mucho de los laboratorios. Recuerdo en un momento, ya sabéis que no nos paga nadie, recuerdo en algún momento cuando estaba el Buticaps en formato sobres, el laboratorio no se llamaba Buticaps, el producto se llamaba Buticaps, pero era muy conocido, ahora el laboratorio se me ha ido, pero era un formato sobres que ahora lo han retirado y recuerdo que era muy muy interesante porque lo veías en las heces, los pacientes te decían que llegaba bien al colon. ¿Qué se veían las heces? Veían restos del producto. Restos del producto, por tanto... Y eso es bueno. Decía, claro. Sí, realmente era porque bueno. Porque quiere decir que ha llegado al Correcto, colon. eso es lo que te estaban diciendo hace poco una persona. Mariana Arostegui. Era Mariana, ¿no? Que entrevistaba, recuerdo que había sido alguien que había venido al podcast y me lo comentaba. Había hablado de butirato. Eso es lo que te decía. Por ejemplo, butiratos que pueden estar actualmente y que utilizo normalmente. El Buticaps actual en cápsulas, lo sigo utilizando. El Butiré de Cobas, lo sigo utilizando también y tengo beneficio muy positivo. Además, Cobas lleva muchísimos años hablando de butirato, fueron los primeros que sacaron el almidón resistente en formato sobres, el famoso Sinvintes, para subir el butirato de forma indirecta, cuando no había manera de tener butirato en formato cápsulas. Si no me equivoco, me habías hablado antes de X-Salud, también un butirato que tienen, que también es de muy buena calidad. Y el Optimum Butirate, que es uno que utiliza también Maika Carrillo. Si lo utiliza Maika, es bueno, no hay duda.
con estos me voy moviendo con beneficios positivos. He de reconocer que cuando teníamos el formato sobres de Buticaps me gustaba mucho. Perdonadme, ahora no me viene el nombre, pero bueno, encontraréis el nombre del laboratorio porque siguen fabricando Buticaps como producto, pero ya no en sobres. Ya que hablábamos de glutamina, hay otra pregunta, mira, la hago ahora. ¿Glutamina y ansiedad o hiperexcitabilidad? Interesante cuando esto pasa muchas veces en consulta y es también típico, ¿no? En las formaciones que nos preguntan, oye, glutamina, ¿a todos los pacientes le va a sentar igual? Puede sentar mal de varias maneras, pero hay dos contextos habituales donde la glutamina puede sentar mal. Uno, síntomas propiamente intestinales, en lo que comentábamos antes. Noto plenitud cuando tomo glutamina, noto sensación de pesadez, noto sensación de malestar, incluso algún dolor digestivo cuando tomo glutamina. Quítasela la glutamina, porque es posible, se nos pueden escapar cosas, pero una de las posibilidades es que tenga un tipo de disbiosis que aprovecha la glutamina como sustrato energético y le está provocando gases y malestar. No hay que insistir cuando el paciente te dice que le molesta. Es cierto que a veces puedes bajar la dosis. A veces nos habían acostumbrado a hacer dosis muy altas de 15, 20 gramos de glutamina al día. En cambio, los estudios, por ejemplo, hay varios metaanálisis, o al menos uno que tengo muy reciente porque lo hablamos en el episodio del podcast, que con dosis de 2-3 gramos en un par de tomas, 5 o 6 gramos al día, teníamos beneficios. Pero aún así, puedes no darlo, y el otro contexto donde no deberíamos dar glutamina, ahora me voy de la ansiedad y el nerviosismo, acordaros de la gente que nos escuche, es cuidado en los procesos de crecimiento del tejido, en un proceso de un esófago de Barrett, donde hay una alteración celular en las células que conforman el esófago, cuidado con dar glutamina, que la glutamina es sustrato también para el crecimiento de tejido. Por tanto, cuidado ahí. El otro contexto donde puede sentar mal es, me tomo la glutamina, duermo peor, estoy más nerviosa, estoy más excitado. ¿Y eso por qué es? Porque la glutamina es sustrato para fabricar glutamato, ¿vale? Que es excitatorio. ¿Cómo podríamos hacer? Es evitable, es modulable. Nosotros podemos transformar ese glutamato que se produce tomando glutamina en GABA. ¿Gracias a qué? A una enzima que se llama glutamato de carboxilasa, que transforma el glutamato en GABA, pero es dependiente de vitamina B6. Entonces, a las personas que toman glutamina y se ponen más nerviosas, probad a bajarle dosis y añadirle un complejo B que tenga vitamina B6, a ver si lo toleran mejor. Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Vale. Sigo con el intestino, porque hay otra pregunta que dice, ¿estómago o intestino, la melena de león, va bien? Va bien en los dos contextos, realmente. La melena de león nos cuesta encontrar estudios en humanos, realmente. Y algunos estudios de los que vemos hablan más de los efectos neurológicos de la melena de león. Pero es cierto que a nivel clínico, desde mi punto de vista, aunque, por ejemplo, para un estómago utilizo más zincarnosina, por ejemplo, que el otro día me decías, ¿no? Me decías, siempre pienso en zincarnosina, pienso en ti, ¿no? En ti. Eres la persona que me ha dado a conocer el zincarnosina. Bueno, espero también trascender por otras cosas. ¿Y cuándo entonces? O sea, melena de león no. Y después te hago otra pregunta. No, perdona, sí, no. No, quería aclarar. La melena de león a nivel de evidencia científica adolece de estudios, pero luego a nivel clínico tiene efectos muy positivos tanto en estómago, aunque vuelvo a decir, aunque yo utilice más un zincarnosina, una vitamina A, un espino amarillo, un molibdeno, la melena de león tiene efectos muy positivos a nivel estomacal y también tiene efectos muy positivos en el intestino, pero es un efecto más indirecto. Al final se comporta más como un prebiótico que aumenta las bacterias, por ejemplo, muconutritivas, aumenta la producción de butirato de forma indirecta y por ahí, por su efecto inmunomodulador, tiene efectos tanto en intestino delgado como en estómago. Pero sí, totalmente. Y yo añadiría tanto en estómago como en intestino delgado. Y cuando dices zincarnosina, vitamina A, espino amarillo, molibdeno, ¿por qué glutamina no? ¿Por qué butirato no? Porque ¿estás hablando de acciones diferentes? No, seguramente me ha salido así y he empezado a hablar de varios. La glutamina tiene, por ejemplo, estaba hablando de zincarnosina, estaba hablando de molibdeno, estaba hablando de espino amarillo. Normalmente cuando pensamos en estos tres, incluso en vitamina A, pensamos en estómago e intestino delgado. Aquí la glutamina también juega, ¿eh? Vale. Butirato, que es donde tú lo anticipabas, más hacia el colon, sí. Sí, pero en el grupo pondríamos cuándo, parece que en el episodio del podcast hablábamos de recursos, ¿no? Dice, ¿cuándo utilizaríamos más uno que otro? ¿No? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un contexto de gastritis, un reflujo muy claro, ahí tanto el zincarnosina, por ejemplo, como la vitamina A pueden ser muy efectivos, incluso la glutamina. La glutamina a veces, ¿por qué no lo has dicho el primero? Porque la glutamina tiene más efectividad en el intestino delgado, sobre todo a nivel de permeabilidad. Por eso en un estómago pienso antes en un zincarnosina o pienso antes en una vitamina A. Si hay mucho reflujo y sube la sintomatología hacia esternón,
aloe vera o el Esox One que hablábamos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho el ácido hialurónico con el hipolaxámero? ¿Por qué? Porque es en formato líquido y puede, digamos, quedarse en partes del esófago para compensar. El molibdeno lo has nombrado, pero ¿cuándo lo dais? Cuando la persona sulfata mal, cuando tiene sensibilidad a los sulfitos, porque es clave para el paso de sulfito a sulfato. Entonces, si tienes estas herramientas, y yo aprovecho, ¿no? Y derivo a la gente a que escuche el episodio en el que hablamos de suplementos para mucosas, porque Nuria me hiciste muchas preguntas de cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, y creo que fue bastante útil. Muy bien. Preguntan también por la gastritis, ahora que hablabas de ello. Sí. Gastritis atrófica. ¿Es diferente de la convencional? En realidad es un título, por decirlo así, o es una etiqueta real, no es una etiqueta, digamos, inventada como un diagnóstico, por decirlo así, sacado de la manga, no. La profesional o el profesional que hace la gastroscopia, cuando coge una biopsia, valora, y normalmente, pues a veces en el informe de la gastroscopia te pone mucosa todo bien, todo perfecto, no es lo normal, porque normalmente si le ha hecho la gastroscopia algo le pasa, y las gastroscopias que te vienen a la consulta muchas veces acaban con una conclusión que es gastritis atrófica inactiva, gastritis crónica. Hacen referencia a prácticamente lo mismo, aunque si estuviera aquí mi buena amiga Mónica, que es alumna nuestra del máster y es gastroenteróloga, le daría matices, pero un poco por resumirlo, lo que casi siempre hacen referencia es a una inflamación, que la han visto en la biopsia, y un adelgazamiento, una pérdida de grosor de la mucosa. De ahí lo de atrófico. Entonces, en estos contextos, ¿cómo abordarlo? Una, descartar que exista Helicobacter pylori. Como viene con gastritis, ya lo han hecho, ¿vale? Si nos ponemos maniáticos o maniáticas, es verdad que se puede coger biopsia de un territorio donde no esté el Helicobacter, y a veces cuando desconfían se puede asociar la biopsia también a un test de gases, a un test de aliento, un test de la ureasa, para confirmar que el Helicobacter no esté. Cuando hay gastritis atrófica tenemos que estar mucho más atentos a los micronutrientes que dependen de la mucosa gástrica. Los hablábamos en el episodio 1 del podcast sobre alimentación y mucosas, o sobre micronutrientes. Cuando no tenemos una buena mucosa en el estómago, cuidado con el hierro, cuidado con la B12, cuidado con el zinc, cuidado con el cobre, porque esto seguramente nos va a jugar en contra en cuanto a su absorción. Descartar, como digo, el Helicobacter y trabajar mucho mucosas. Si vamos un poquito más allá y rizamos el rizo, si ha tenido una gastritis atrófica o ha tenido Helicobacter y ha sido un contexto de largo tiempo, cuidado con que no se haya generado alguna autoinmunidad estomacal. Esto no lo vemos en la biopsia. Normalmente medicina lo confirma porque son a veces anemias por falta de hierro, por falta de B12, que no mejoran tomando hierro y tomando B12. Eso es porque a veces el contexto de inflamación estomacal ha sido tan largo tiempo que el sistema inmune se ha confundido y empieza a tocar tejidos propios nuestros, las células parietales de la parte oxímica del estómago o el factor intrínseco que nos impide absorber la B12. Hablan de aloe vera justo en contextos de autoinmunidad. En contexto de autoinmunidad. Supongo que la pregunta se refiere, porque era una pregunta escueta, recuerdo la pregunta, en contexto de autoinmunidad podemos dar aloe vera. Entiendo que se refiere a autoinmunidad intestinal, tanto en estómago como en intestino delgado, o intestino grueso, o colitis / Crohn. Es una pregunta interesante y tiene matices. Para mí la aloe vera siempre, no es una contraindicación absoluta utilizar aloe vera en una gastritis atrófica, una gastritis autoinmune, disculpadme, o en una colitis. Para mí no hay contraindicación, pero entiendo la pregunta porque hay algunos estudios en modelos animales y en estudios in vitro, casi más en estudios in vitro que en modelos animales, que ven como el aloe vera activa diferentes líneas celulares, por ejemplo los macrófagos o linfocitos, y por ahí seguramente esta persona profesional nos dice, cuidado, porque si activa, ¿no? Actividad de macrófagos, cuidado que no esté activando a nivel inflamatorio. Personalmente no me lo he encontrado y he utilizado. Cuando utilizo una aloe vera por ejemplo, una autoinmunidad, por ejemplo, un Crohn, una colitis, cuando además la paciente o el paciente tiene acidez o reflujo, porque me va a servir para calmar. ¿En gel? ¿Bebido? En bebido, sí, después de comidas, ¿vale? Para que así ya no siga pasando nada de comida y se nos pueda quedar en esófago y en estómago recurso de Maika Carrillo. ¿Este es el mejor Almax natural? Para mí sí. Hay otro Almax natural, o sea, a nivel de evidencia y a nivel de estudios y a nivel de regeneraciones de tejido, el aloe, brutal. Es verdad que si tengo que escoger un Almax natural para un paciente que tiene sintomatología y quiero que rápidamente después de la comida no tenga acidez, el aloe funciona un poquito más a largo plazo, más regenerando tejido, y en cambio un Esox One, el antiguo Ciberel,
funciona más rápido. Y de hecho el paciente te dice, incluso por el formato stick que tiene, Carlos, me has dado el Almax saludable, no natural, pero sí saludable. A ver, hazme memoria de los ingredientes. Ácido hialurónico, Ah, chondroitina sulfato para ayudar en la cicatriza, ¿no? sulfatación. El hialurónico. Sí. Y un elemento, digamos, de síntesis de nuevo, que no es hialurónico, que es el polaxámero, que ayuda en la regeneración también de la mucosa. Hicieron un estudio, si no me equivoco, creo que el grupo era de Belviche, si no me equivoco, a lo mejor ahora el paper me deja por mentiroso, pero creo que era Belviche o el Clinic, como un recurso para el esófago de Barrett. Luego ahí se quedó un poco el asunto, no sé si eso avanzó o no. Lo que sí que es un recurso muy interesante para el reflujo postpandrial. Muy, muy interesante. Y además, como lleva el hialurónico y el polaxámero, ayudan en la regeneración de los tejidos. El hándicap es que es más caro tomar el Soxuan que tomar aloe vera, pero tiene un efecto más rápido. Entonces, a veces en consulta puedes empezar utilizando el Soxuan para calmar rápidamente el reflujo y una vez acalmado, seguir únicamente con aloe vera o con zinc carnosina para estómago, esófago, más a largo plazo para ir regenerando a largo plazo y dejar solo el Soxuan para aquella comida copiosa, aquel día que has cenado más tarde de la cuenta o aquel día que has tenido un evento que era ineludible y has tenido que comer algo que sabías que no te se va a sentar bien, pues decírselo al paciente para que tenga ese recurso y no se tenga que cascar un Almax con el aluminio que lleva, por ejemplo. Pues, qué preguntas de nivel que nos han llegado. Ahora otra. El cobre se eleva después de una transfusión de hierro. Pues mira, esta, y la podíamos haber editado para decir eludimos las preguntas complejas, pero en realidad no la hemos evitado porque no es que me lo haya encontrado muchas veces y habría que investigar más el contexto, por ejemplo. ¿Y te cuadra o ni tan siquiera eso? Mira, lo que me cuadra aquí es que, claro, y sería algo que, por ejemplo, en clase del máster lo podemos hacer, ¿no? Porque devolvemos las dudas y podemos jugar un poco o podemos verlo, incluso si la persona lo está escuchando, le invitaría a que la volviera a hacer en el momento que haya investigado un poco más sobre el paciente, porque quizá a lo mejor esa analítica se pidió el cobre después y el cobre ya estaba alto previamente, ¿vale? Entonces el cobre estaba alto previamente y hemos relacionado que dos cosas que pasan a la vez, una es secundaria a la otra. Me han transfundido hierro y me ha subido el cobre. No tiene por qué realmente. Es muy posible que el cobre ya estuviera alto, a lo mejor tuviera un zinc bajo y encima le faltará hierro. Entonces, la hemos dejado y no la he cribado porque no lo podemos relacionar de forma directa y no podemos decir, oye, sí, cuidado que cuando das hierro tiene que subir el cobre a nivel sanguíneo. No tiene por qué. Tengo pacientes con transfusiones o con infusiones de hierro y no les ha subido el cobre, así que creo realmente que era un cobre previamente. Y la hemos dejado también porque algo que sí que deberíamos atender después de una infusión de hierro precisamente es a los niveles de zinc, que no nos estén bajando. Habrá quien a lo mejor dirá, bueno, Carlos, una hipótesis sería que han dado una cantidad de hierro muy alta, eso nos ha hecho bajar el zinc y de forma secundaria ha subido el cobre. Es rocambolesco. Esa pregunta va un poco por aquí, porque en el episodio dimos mucha bola al cobre, al zinc y al hierro. Claro. Me genera dudas como para responder de una manera certera. Bueno, pero entiendo la pregunta. Nacido de ese mismo episodio, preguntan, ¿qué tal lácteos y absorción de hierro? ¿Afecta? Sí, afecta sobre todo al hierro no hemo. Entonces, si queremos tomarnos unas legumbres, unas lentejas y acabamos con un cortado, un yogur, evidentemente el hierro de esas lentejas, suponiendo que podamos absorber mucho hierro de esas lentejas. Qué curioso. Y el hemo sí, no pasa nada con el hemo. Tiene menos afección, tiene menos, o sea, es menos complicado no absorberlo. Igualmente. Con el café sí empeora. Con el café sí, eso ya lo sabéis muy bien, y con el té verde y con el té negro todavía más, ¿no? Igualmente, aunque afecte mucho más al hierro no hemo que al hemo, Carlos, si alguien, estamos hablando de una mujer, digo más una mujer porque es más el contexto que vemos, con un sangrado abundante, estás empezando a reponer niveles de hierro, por ejemplo, con algo más de carne roja, con algo de víscera, con algo de hígado. No hace falta que acabe esa comida con un kéfir, ¿no? Y que tome el kéfir en otro momento, que tome el lácteo en otro momento. Aunque sí hay hierro, digamos, hemo, tampoco me la quiero jugar y quiero favorecer el máximo que se absorba. Pero sí, tiene afectación, o sea, tiene interacción, mejor dicho. Incluso muchas veces, aunque estoy seguro que no afecta a un hierro liposomado alejarlo de los lácteos, es muy posible que el liposomado juegue en otra liga y se absorbe igualmente, pero no está de más recordárselo a la paciente o al paciente. Nos pregunta por hierro alto y ferritina baja, pero eso tienen que escucharse ese episodio. Claro, lo hemos hablado un montón de veces. Un montón de veces. Ya, pero es la muestra de que sigue costando de entender y es una realidad. Es verdad. Cuesta de entender. ¿Por qué si tengo la ferritina baja tengo el hierro alto realmente? Al final lo que nos está diciendo esa analítica, no sabemos cómo tiene la hemoglobina esa persona, no lo sabemos, pero vamos a suponer que tiene la hemoglobina bien, ¿no? Si no, intuyo que me lo hubiera dicho en la duda. Vamos a suponer que tiene la hemoglobina bien, vamos a decir que
No la tiene estupenda, pero la tiene cercano al 13, por ejemplo, o entre 12 y 13, que ya no nos gustaría tanto, pero no tiene asterisco todavía, no estamos hablando de una anemia franca. Puede tener la sideremia por encima de 100, está movilizando hierro porque hay requerimiento, o incluso puede ser una mujer que se ha hecho una analítica post-sangrado menstrual y está movilizando hierro de las reservas y tiene la ferritina baja. De hecho, me permito decirlo porque tú lo has dicho, tu analítica es muy, muy habitual en este sentido. Tú has tenido ferritinas bajas con hierros muy correctos o realmente, perdón, realmente buenos. Al final lo que tendríamos que decirle en ese contexto es, si sigue por ese camino, es muy posible que, ya que la ferritina ha bajado, luego ya baje el hierro en circulación y también acabe afectando a la hemoglobina. Pero es una foto habitual. Me parece más curiosa, y es una buena pregunta, que no se me enfade quien ha hecho la pregunta, me parece más curiosa la pregunta de, oye, sideremia baja y ferritina alta, porque es el típico foto, digamos, de cuando estamos buscando hierro por un contexto inflamatorio oxidativo y no queremos que se oxide. Tenemos episodios sobre el hierro, ¿no? Por tanto, lo podemos derivar al episodio. Tenemos episodios sobre el hierro, en el máster se habla muchísimo de hierro y tenemos el mapa interno de tu salud, libro, donde también hablas de esto un montón. Zinc, ¿también hay alguna duda? Consecuencia de seguro del episodio. Consecuencia del hierro, seguro. Calcio, vitamina D y zinc. Calcio, a ver cómo era, calcio, vitamina D y zinc, ¿no? Interacción entre ellas, sí, ¿no? Nos decían. Seguro. El calcio y el zinc absolutamente, sí que hay interacción entre ambos. De hecho, la suplementación con calcio afectaba tanto al zinc y afectaba también al hierro, por tanto, cuidado ahí. Y con la vitamina D no hay ninguna interacción. De hecho, muchos suplementos con calcio, por ejemplo, no sé, bueno, da igual, no voy a decir ninguna marca, pero bueno, hay un montón de marcas que tienen suplementos con 300 miligramos de calcio, por ejemplo, de calcio de ostras, por ejemplo, y también llevan vitamina D3, llevan K2, no hay ningún problema entre el calcio y la vitamina D. Donde tenemos más problemas es el calcio y el zinc y el calcio y el hierro, principalmente. Por lo tanto, separar la dosis si es que lo estamos dando. Me lo invento. Estamos dando un suplemento para algo de vitamina D3, con algo de silicio, con un poquito de calcio, porque es un contexto de osteopenia, osteoporosis y se ha decidido suplementar en esa línea porque la ingesta dietética no llegamos o no toleramos o lo que sea. Y además le tengo que dar zinc o hierro, pues lo doy separado de ese suplemento para intentar optimizar la absorción y que no compitan por el transportador, simplemente. ¿Calcio de ostras? Sí, es lo que normalmente encontramos en los suplementos de calcio, por ejemplo, Osteonil, por ejemplo, de Bonusan, pues ya te lo especifica, calcio de ostras. No soy súper experto, no me preguntes más porque a lo mejor meto la pata, pero es lo que vemos en los suplementos. El zinc no está en las ostras, pero me tomo tan pocas ostras que ahora quizás he estado suplementándome con calcio y mira, tenía alguna fuente de ostras en mi vida sin ser consciente. Sí, lo que pasa es que no te vas a comer la cáscara de la ostra. No tendrá el sabor tan bueno que tiene. Correcto, entonces mejor. Bueno, me guardo alguna pregunta para las siguientes veces que hagamos este Q&A, estas preguntas y respuestas. Carlos, gracias. Gracias a todas y todos.